análisis de la tarde, como siempre a esta hora en Negocios Televisión. Hoy comenzamos con el mundo petrolero. Aquí en Negocios les contamos hace unos días que el petróleo ruso, la referencia del crudo de los Urales, que es la referencia en Rusia, había superado por primera vez el tope impuesto por Occidente en los $60 el barril. Ya se había acercado a ese tope en otra ocasión, hace unos meses, pero ahora lo cierto es que la novedad básicamente es que lo ha superado ese tope y sigue cotizando por encima de los $60. Claro, aquí mucha atención, porque los expertos creen que esta podría ser la verdadera prueba de fuego y que es una señal de que Rusia ha conseguido en parte adaptarse al tope sobre su petróleo, ese tope que desde Occidente se pensaba que iba a mermar mucho la capacidad de financiación de la guerra por parte de Rusia. Recuerden que el tope se impuso hace ya más de medio año, en diciembre del año pasado, cuando el G7 y la Unión Europea deciden en conjunto no comprar petróleo de Rusia a más de $60 el barril a través del mar. Ese era uno de los embargos que se ponía en marcha justo en el mismo día. No se compraba petróleo a través del mar y tampoco se compraba petróleo por encima de los $60 a Rusia. $60 el barril. Más cuestiones, las aseguradoras occidentales tampoco asegurarían ese petróleo. Claro, esperaban y confiaban que eso pudiera mermar los ingresos del Kremlin para que su financiación de la guerra también se viera mermada, se viera perjudicada y que por lo tanto fuera un motivo más o una vía más para que Rusia pudiera poco a poco ir perdiendo esa war of attrition que siempre dice Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, esa guerra de desgaste. Claro, el petróleo era la única, una de las auténticas fuentes de dinero y de riqueza para Rusia y también de financiación para la guerra, al menos sobre todo antes de que comenzara la invasión. Era una gran fuente de financiación para Rusia. De hecho, antes de que comenzara la guerra, los ingresos para el Estado ruso de los impuestos sobre el sector petrolero y de gas y las tarifas aduaneras, también de este sector, por supuesto, suponían casi la mitad de todo el presupuesto federal del país, el 45%. Las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía de hace unos días son de que los ingresos de Rusia ahora, de las exportaciones petroleras, se han desplomado en $1.500 millones solo en el mes de junio y ya están en casi la mitad del nivel que había el año anterior. Además, también han caído las exportaciones, concretamente hasta los 7,3 millones de barriles, que es el nivel más bajo de exportaciones de petróleo ruso desde marzo de 2021. Ahora, seguro que se están preguntando cómo es posible que el precio del petróleo ruso se haya disparado hasta por encima del nivel del tope de los $60 el barril. Para empezar a explicarlo, primero hay que recalcar una cosa, eso sí, que los precios de esta referencia petrolera rusa, que es el crudo de los Urales, ya de por sí es un poco misterioso el cómo se obtienen esos precios. De hecho, se calcula a través del precio medio que mencionan los compradores, vendedores y los brokers en declaraciones a una empresa, a Argus Media. La media de lo que dicen los agentes del mercado petrolero ruso, que bueno, es el precio que ellos utilizan en sus transacciones. Claro, aquí estamos dependiendo un poco de fuentes secundarias, ¿no? Por lo tanto, hay que coger este dato con pinzas, pero aún así hay que decirlo y ustedes también tienen que entender de dónde viene ese dato. Pero volviendo a la pregunta de por qué el crudo ruso ha conseguido dispararse por encima del petróleo. La respuesta está en Asia, una de ellas, porque hay hasta 3 motivos, incluso 4, para explicar por qué se ha disparado ese petróleo de Rusia por encima del tope que ha impuesto Occidente, porque claro, muchos pensaban cómo es posible o no tiene sentido que Rusia pueda vender o esté vendiendo petróleo de una forma sostenida a más de $60 el barril si Occidente no quiere comprarle ese petróleo a esa cantidad. Volviendo a Asia, decíamos que la gran demanda de Asia ha hecho que el petróleo ruso compita directamente con el de Arabia Saudí, que es otro de los grandes países de producción de petróleo dentro de la OPEP. Y ha hecho también que haya muchos compradores dispuestos a adquirir el petróleo de Rusia a pesar de las sanciones de Occidente. Sin embargo, claro, recuerden que el tope de Occidente también iba acompañado de unas restricciones extra, entre ellas la restricción de las aseguradoras occidentales de que no aseguraran el petróleo de Rusia. Y aquí es donde ha surgido la famosa flota fantasma de Vladimir Putin. Claro, Occidente pensaba que iba a dar igual que la demanda de Asia por el petróleo de Rusia subiera si no iban a tener aseguradoras occidentales que protegieran, que cubrieran el envío de ese petróleo.
Sin embargo, Rusia ha conseguido ensamblar toda una red alternativa de petroleros que no están aplicando esas sanciones y que por lo tanto les permiten sacar todo ese petróleo de Rusia. Pero hay más. Al principio, la gran demanda de Asia se podía explicar por un motivo. Rusia estaba poniendo su precio del petróleo tirado, prácticamente. Pero ahora hay traders que aseguran que Rusia cada vez está menos preocupada por tener que negociar precios baratos y precios sobre todo por debajo de los $60 el barril para que Occidente todavía pueda comprarles crudo. No les importa tanto porque están consiguiendo venderlo a pesar de tenerlo a unos precios más elevados. Es decir, vamos a recopilar un poco los motivos que hemos dado hasta ahora para entender por qué, cómo es posible que Rusia haya conseguido poder negociar su petróleo por encima del tope impuesto por Occidente. Por un lado, Asia disparando su demanda por el petróleo ruso. Por el otro, Rusia ya siente que no tiene la necesidad de aplicar descuentos tan brutales a su petróleo. Y además, Putin consiguiendo ensamblar toda una flota petrolera que se salta las sanciones. Esos son los tres motivos por los que ahora el petróleo ruso ha subido por encima del precio del tope. Y eso, lejos de perjudicar a Rusia, puede perjudicar de hecho a Occidente, porque la Unión Europea y el G7 se habían comprometido a no comprar petróleo ruso si se vendía por encima de los $60 el barril. Es decir, que ahora Europa va a tener que recurrir a otros vendedores de petróleo, no Rusia, porque no le va a comprar el petróleo por encima de $60, que además seguramente sean más caros. Y mientras tanto, ¿Rusia qué? Vende su petróleo igualmente y lo hace por encima del tope. Claro, aquí la jugada está perfectamente abierta a las críticas, por supuesto. Era una jugada buena, era una jugada incluso perfecta, se puede decir, si realmente esto provocaba que Rusia no pudiera vender petróleo por encima de los $60. Pero en el caso de que así sea, quien sale perjudicado al final es Occidente, que no le puede comprar ese petróleo a Rusia. Rusia lo sigue vendiendo por encima de los $60, por lo tanto, más dinero para las arcas públicas rusas, que sigue, por cierto, Rusia en este caso, vendiendo su petróleo, a Occidente no, a Asia sobre todo. Pero, eso sí, Occidente sin poderle comprar petróleo a Rusia barato, relativamente, porque recuerden además que el petróleo de Rusia tiene un diferencial a la baja con respecto al Brent. El Brent cotiza por encima del petróleo de Rusia. El de Rusia por debajo del Brent, es decir, el de Rusia es más barato. Por eso, la jugada está perfectamente abierta a críticas, porque sí que es verdad que el precio ha aguantado muchos meses por debajo de los $60. A ver si podemos ver ese gráfico un poquito más amplio para que ustedes vean directamente el precio, cómo se ha movido. Lo están viendo desde diciembre de 2022, llegó a acercarse, ahí lo están viendo, es la rayita azul, a los $60 el barril, fue más o menos en abril de este año, pero volvió a bajar y ahora sí ha vuelto a subir por encima de los $60. Claro, ¿hasta qué punto? Esto ha sido así durante tantos meses, durante más de medio año, porque el tope funcionaba. ¿O es que realmente era porque en sí los precios del petróleo estaban bajos por los miedos de una recesión que frenara la demanda? Recuerden otra cosa más. Rusia ha dicho que va a reducir las exportaciones de su petróleo en el mes de agosto. Ya saben que a menos exportaciones, menos oferta para países extranjeros y por lo tanto, más suben los precios. Los críticos de este mecanismo, de este tope, de estas sanciones al petróleo ruso, siempre han dicho que el tope se puso desde un principio en una cifra muy alta, los $60 el barril, que tenían que haberlo puesto más bajo. De hecho, ha habido presiones desde Ucrania, por ejemplo, para bajarlo, pero siempre el desacuerdo entre la Unión Europea y la preocupación por los precios de la gasolina en Washington, en Estados Unidos, han paralizado cualquier cambio. La pregunta, una vez más, es si esto indica que el tope al petróleo ruso ha sido más un tiro en el pie propio que en el pie de Rusia. Habrá que verlo, porque de momento ya saben, además también, por poner más contexto, que la semana pasada veíamos como Rusia imponía un impuesto extraordinario a las grandes compañías, excluyendo en este caso a las petroleras y a las gasistas, para poder destinar ese dinero todo al presupuesto para poder seguir financiando la guerra. Por lo tanto, claro, hay que ver un poco todo. Rusia todavía necesita más dinero para mantener su guerra, para seguir financiando su invasión de Ucrania. Es verdad que ha perdido ingresos, lo decíamos antes, según la Agencia Internacional de la Energía, solo en el mes de junio había perdido unos 1.500 millones, si no recuerdo mal. Claro, esto al final es mucho dinero para una guerra que además, ya se lo hemos contado en alguna ocasión, algunos creen que puede haberle costado de momento a Rusia unos 3.000 millones
de dólares. Estoy diciendo todas estas cifras de memoria, pero si no recuerdo mal, efectivamente, esa es un poco la cantidad que se baraja por parte de los expertos. Una cantidad que es relativamente pequeña si lo comparamos con grandes guerras, como la Segunda Guerra Mundial, cuánto le pudo costar, por ejemplo, a Estados Unidos, pero en el caso de Rusia, bueno, es una guerra exclusivamente de ese país contra Ucrania, aunque es verdad que Occidente está metido un poco en el ajo ayudando a Ucrania, pero en cualquier caso, importante entender que el tope al petróleo ruso se ha superado, ya cotiza por encima de los $60 el barril, y que esto al final puede acabar perjudicando al propio Occidente. Vamos con la siguiente clave, el siguiente análisis de esta tarde. Hace ya unos días que ha comenzado la temporada de resultados en Estados Unidos, también aquí en España, pero en Estados Unidos hace más días. Y bueno, como siempre ya lo saben, hemos empezado con los bancos publicando sus cuentas. Por un lado, hemos tenido la gran banca de Wall Street, que ha registrado unos resultados bastante heterogéneos. Por un lado hemos tenido bancos como JP Morgan, disparando su beneficio un 60%, otros como Goldman Sachs o Morgan Stanley, que han visto un beneficio algo menor que el año anterior en el mismo periodo, pero aunque la gran banca es la que más escrutinio siempre se lleva, no hay que olvidar lo ocurrido a principios de este año. Y es que era un poco la manera de culminar 3 años de muchas crisis juntas. Crisis energética, crisis inflacionaria, crisis por la pandemia y ahora, este año hemos tenido crisis bancaria regional en Estados Unidos. Una crisis que se llevó por delante a bancos como Silicon Valley Bank, como Signature Bank, como First Republic Bank, y luego están los que casi se llevan por delante, entre ellos PacWest, que sigue sobreviviendo. PacWest, Western Alliance. De todas maneras, estén atentos porque mañana es el gran día para PacWest. Mañana publica resultados este banco y estoy segura de que va a haber muchísima volatilidad en torno a los resultados de esta compañía. Claro, después de que los depósitos de la entidad se hayan recuperado un poquito tras el desplome del primer trimestre y después de tener que vender grandes carteras de préstamos para conseguir liquidez, hay muchísima expectación sobre lo que pueden salir o cómo pueden salir estos resultados para PacWest, un banco pequeño, un banco mediano de hecho, pero que ahora mismo está en el punto de mira del mercado porque entonces, ya parece que no se habla tanto de él, pero entonces era uno de esos bancos que estaba al borde de la siguiente quiebra. Primero Silicon Valley Bank, Signature Bank, luego First Republic Bank y luego por ahí andaban Western Alliance y PacWest. Pero para adelantarnos un poquito a los resultados de PacWest de mañana, hay que decir que los otros bancos regionales en el punto de mira, que ya han publicado sus resultados del segundo trimestre, han conseguido seguir recuperándose del golpe del mes de marzo y han visto también una entrada significativa de depósitos. Vamos a fijarnos en Western Alliance, también uno de los bancos en la cuerda floja, en lo peor de la crisis bancaria regional, porque en el primer trimestre, voy a ponerles algunas cifras, perdía un 11% de los depósitos, en total 6.100 millones de dólares. En el segundo trimestre recuperaba 3.500 millones, es decir, algo más de la mitad de lo que había perdido en el primer trimestre. Y les digo, y les insisto, en solo un trimestre, con solo un trimestre de diferencia. De hecho, hay expertos que creen que este banco va a conseguir recuperar todo lo perdido por esa crisis bancaria, todo lo perdido en depósitos a finales de este año, porque si ya en un trimestre ha conseguido recuperar la mitad, ¿qué no puede hacer en los otros 2 trimestres que les queda de año 2023? Bueno, mañana en los resultados de PacWest, este va a ser un gran número a tener en cuenta, el número de depósitos, es decir, el dinero que tiene ahora mismo PacWest en depósitos. De momento lo que sabemos es que sus depósitos se han estabilizado bastante, lo están viendo ustedes en ese gráfico que directamente es de PacWest. Hay que recordar que el banco había perdido mucho, más incluso en términos porcentuales, en términos relativos, que Western Alliance. Habíamos dicho que en el primer trimestre Western Alliance había perdido un 11% de todos sus depósitos. Bueno, pues en el caso de PacWest era un 17% de todos sus depósitos. Aquí en términos absolutos es menos que en Western Alliance, pero hay que mirarlo siempre en términos relativos. En términos relativos un 17%, términos absolutos 5.700 millones de dólares de pérdida de depósitos en el primer trimestre. Luego, poco a poco, después del final del primer trimestre, ha ido recuperando unos 700 millones. Aunque la clave en PacWest ha estado en este tiempo en la inyección de liquidez que ha tenido el banco, que depende de cómo lo miremos, puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Recuerden que vendió una cartera de préstamos de 2.600 millones y luego,
vendió otra cartera de préstamos de 3.500 millones. Esto en el mercado sentó fenomenal a la acción de PacWest, pero claro, ¿por qué? Pues porque esto suponía una inyección de liquidez, más dinero, más liquidez para un banco que lo necesitaba y cuya solvencia también estaba en tela de juicio. Pero claro, ¿qué quiere decir que un banco tenga que vender una cartera, dos concretamente, pero en total de aproximadamente 6.000 millones de dólares, que es más de lo que ha perdido en depósitos en el primer trimestre, para poder seguir adelante en términos de liquidez? No da muy buena imagen, desde luego. Es verdad que a corto plazo supone una inyección de liquidez para el banco, fenomenal, pero no da buena impresión. Aunque hay puntos a favor de PacWest, entre ellos que se espera que, igual que Western Alliance, en este segundo trimestre recupere bastante esos depósitos que perdió en el primero. Otro de los puntos a favor de PacWest, su reducida exposición a un sector muy denostado en los últimos meses, sector del inmobiliario comercial, sobre todo oficinas. Recuerden algún caso que les hemos contado de compañías que estaban tan ansiosas por vender edificios de oficinas que incluso los han vendido con pérdidas. Bueno, pues lo cierto es que si nos fijamos en la acción de PacWest, lleva una caída acumulada en el año de más del 57%. Aunque una cosa es verdad y se lo voy a decir. Desde mínimos de este año hasta ahora, hasta el cierre del pasado viernes, la acción de PacWest se ha triplicado. Se ha multiplicado por 3. Quien hubiera invertido en PacWest en lo peor de 2023, cuando todo el mundo pensaba que iba a ser lo siguiente en caer, ha triplicado su inversión. Claro, muchos expertos nos dicen, si sigue el camino que ha comenzado ya, por ejemplo, Western Alliance, mucho ojo, porque podría estar a puntito de que mañana veamos un día, una jornada muy positiva para PacWest. Veremos porque con este tipo de acciones, desde luego que puede haber mucha volatilidad y puede ser que el dato no exceda las expectativas que tiene el mercado y por lo tanto haya una caída más que una subida. Desde luego lo que va a haber es volatilidad. Así que mañana muy pendientes a PacWest, que publica resultados y ya muchos nos lo dicen. Lo peor de la crisis bancaria parece que ya ha terminado, también porque la Reserva Federal ha hecho mucho para que así sea. Pero habrá que ver si de verdad en los bancos estamos viendo que eso ha terminado, porque recuerden, eso de vender carteras de préstamos para obtener liquidez puede ser positivo en el corto plazo, pero ¿qué te dice de un banco que tiene que vender activos para poder seguir existiendo? Ahí lo dejo. Antes de nada, antes de terminar estas claves de la tarde, vamos con ese último análisis que vamos a hacer en la jornada de hoy. Vamos a volver a Europa. Les decíamos al principio del programa que hoy los PMIs de Europa eran una de las grandes claves del día. Siguen en territorio de contracción económica por debajo de los 50 puntos en muchísimos países de las principales potencias europeas. Francia, por ejemplo, se agudiza todavía más esa contracción económica pronosticada por el PMI, se agudiza la caída por debajo de los 50 puntos. Y en medio de un panorama bastante sombrío, hay otro factor que empeora todavía más la situación. Y es precisamente la divisa europea, el euro. Y es que nuestra divisa está más cara que nunca en su historia, nunca había subido tanto. En los últimos días se ha llegado a batir el nivel de los 1,12 dólares. Es verdad que ahora ha bajado un poquito. Ahora mismo vamos a ver si podemos ver cómo está cotizando, pero está en el 1,10, 1,1079 aproximadamente, por lo tanto no estamos en los niveles que veíamos la semana pasada. La pregunta, por lo tanto, que nos hacemos y que vamos a intentar a lo largo de esta semana trasladarle a los expertos, a los analistas, es si esto es un techo para el euro y por lo tanto ahora lo que cabe esperar es que baje y que vuelva a subir, por ejemplo, el dólar. Eso en el fondo es lo que preocupa en Europa, el hecho de que el euro haya subido tanto y esté en los 1,10 y la semana pasada en los 1,12 dólares. De hecho, algunos creen que podría agravar la caída de la economía, que hoy hemos visto muy bien además en los datos de PMI, y que además podría obligar al Banco Central Europeo a volverse más moderado con sus subidas de tipos. Esta semana tenemos reunión del BCE, no se olviden. Pero no es que el euro esté tan alto frente al dólar solo, también está en máximos de 3 años frente al yuan. Y eso es un problema para Europa, porque un euro caro supone que los importadores chinos, por ejemplo, van a tener que gastar más dinero, más yuanes, en comprarnos a los europeos los mismos productos por los mismos euros, porque simplemente lo que ha subido es el euro frente al yuan. Bueno, muchos creen que dentro del Banco Central Europeo hay una preocupación absoluta por la fortaleza del euro, a pesar de que desde el BCE insistan por activa y por pasiva que el euro no está dentro de su mandato. Pero lo cierto es que
el año pasado. Recuerden la diferencia que había entre la fortaleza del dólar y la debilidad del euro antes de que el Banco Central Europeo empezara a subir los tipos de interés. Muchos, de hecho, han llegado a asegurar que gran parte del movimiento del Banco Central Europeo, del movimiento agresivo con la subida de tipos, iba para apuntalar el euro. Lo han conseguido, pero no sé si quizás se han pasado un poquito de rosca. Porque al final hay que recordar, Europa vende mucho producto al exterior, por ejemplo a China. Y si a su ya débil economía, la China, le sumas que van a tener que pagar más por los productos europeos simplemente por la subida del euro y la caída del yuan, es de cajón que las exportaciones europeas a China se pueden desplomar. Pero volviendo al Banco Central Europeo, si la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se relajara en su retórica agresiva de esa lucha contra la inflación, esta semana cuando se reúna el Consejo de Gobierno del BCE, claro, el euro podría ser un camino parecido al de la libra esterlina. Y es que esa racha ganadora de la libra se topó con un muro cuando los datos de crecimiento de los precios de la inflación del Reino Unido llegaron bastante más lentos de lo esperado la semana pasada. Habrá que ver si aquí pasa lo mismo que con la libra y si vemos ese freno un poco en toda esa subida que estamos viendo en el euro en los últimos días, en las últimas jornadas, con un euro que ha llegado a tocar su máximo histórico frente al dólar, en los 1,12 dólares el euro. Hasta aquí el análisis de la tarde, pero antes de nada, antes de comenzar,